Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar y a continuar con los temas de nuestra unidad número 2. Hoy nos toca estudiar una operación, no es una propiedad, es una operación de aplicada a matrices, que posiblemente ya la escucharon antes, previamente, pero hoy vamos a profundizar en esta propiedad, esta operación a las matrices nos indican muchas cosas, es decir, el valor que nosotros obtenemos del determinante de alguna función siempre nos indican cosas que generalmente son de utilidad para nosotros. Por ejemplo, la semana pasada estudiamos un tema que se llama inversas de matrices. No desafortunadamente, afortunadamente nosotros vamos a seguir estudiando o vamos a seguir aplicando estos temas de inversas, de determinantes en lo que resta del curso. Y además lo van a ocupar en muchos otros cursos a los cuales ustedes pues van a tener que llevar en su carrera. Hoy solamente vamos a conocer una de las propiedades de los determinantes y quizás sea la más importante, es que al momento de nosotros realizar esta operación que todavía no hacemos, el determinante nos da igual a 0, quiere decir que esa matriz particularmente no tiene inversa. Esa es la propiedad importante con la cual ustedes se tienen que quedar y el conocimiento que ustedes tienen que guardar en su memoria. Recuerden que ahora estamos nosotros estudiando solamente matrices cuadradas. En este caso, esta matriz o estas dos matrices de 2 por 2, una tiene inversa y la otra no. ¿Cómo vamos a poder decidir o discernir entre si tiene inversa o no tiene inversa? Con el determinante. Para matrices de 2 por 2, ¿cómo nosotros procedemos a calcular sus determinantes? Bueno, eso es bastante simple. Otra cosa, el determinante de una matriz nosotros lo vamos a escribir entre dos barras. Vamos a escribir nuevamente la matriz o los términos que están dentro de la matriz entre barras. Ya no son entre corchetes, que es como yo generalmente acostumbro a escribir las matrices, o también si quieren, pues pueden escribir las matrices entre paréntesis. Ya no es así. Siempre que ustedes vean estas dos barras y adentro un arreglo cuadrado, recuerden que el arreglo pues es 2, 3, 5, 1, entonces estaremos ante un determinante. ¿Cómo se procede a determinar o a encontrar el determinante de una matriz? La operación es bastante simple para matrices de 2 por 2. Cuando tenemos matrices más grandes, la operación se complica, no mucho, pero sí se vuelve un poco tediosa. Entonces, esto que les voy a explicar ahorita solamente aplica para matrices de 2 por 2. ¿Cómo procedemos a calcular el determinante? Bueno, solamente son multiplicaciones. Tenemos que multiplicar en diagonal estos dos números y obviamente cuidando la ley de los signos. Y yo digo, 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2. Y en sentido inverso, también tenemos que realizar la multiplicación. Pero siempre que nosotros multiplicamos hacia arriba, y esto recuérdenlo porque lo vamos a ocupar en la unidad 3, siempre que nosotros multiplicamos hacia arriba, siempre hay un signo de menos de fórmula. Siempre, siempre, siempre. Entonces, como voy a multiplicar hacia arriba, aquí yo tengo un signo de menos, entonces yo digo 5 por 3, y ahora sí, 5 por 3, ustedes están de acuerdo que esto es igual a 15, y entonces al momento nosotros de hacer la resta, o en este caso, sí, la resta de números, 2 menos 15, ¿están de acuerdo que esto nos da menos 13? Esta matriz, esta primera matriz, la que está al principio, entonces nosotros podemos decir que sí tiene inversa. Y tú me vas a preguntar, ¿por qué dices que sí tiene inversa? No me has dicho cómo yo sé que la matriz tiene inversa. Bueno, si el número que nosotros obtenemos... ¿Qué es diferente a 0, no había dicho? Sí, ok, ya les dije. Si el número que nosotros obtenemos aquí al final en nuestro resultado, que solamente va a ser 1, es diferente de 0, entonces la matriz a la cual nosotros le estamos calculando el determinante tiene inversa. Si nos da 0, entonces esa matriz no tiene inversa. Y recuerden, en su examen,
si yo les pregunto, ¿sabes qué? Calcula la inversa de la matriz. Primero calculen su determinante, porque si el determinante es igual a 0, entonces no tendrían por qué realizar ningún cálculo y solamente escribir, esta matriz no tiene inversa porque su determinante es exactamente igual a 0. Y entonces eso simplificaría muchísimo las cuentas. Bien, ¿cómo calculamos el determinante de la segunda matriz? Menos 1, 4, 3 menos 12. Y entonces ya saben cómo se realiza la multiplicación. Este por este, menos por menos, ¿cuánto es? Más. 1 por 12, ¿están de acuerdo que es 12? 12. Y entrada lleva un signo de menos. Ahora hacia arriba. 3 por 4, 12. 12. ¿Y esto cuánto es? 0. 0. Como aquí nuestro determinante nos dio exactamente igual a 0, quiere decir que la matriz a la cual yo estoy calculando el determinante, es decir, esta matriz que está por acá, esta matriz no tiene inversa. Entonces nosotros podemos decir, la primera matriz sí la podemos invertir porque el determinante es distinto de 0. La segunda matriz no la podemos invertir porque su determinante es exactamente igual a 0. Entonces, ¿para qué me sirve la operación de determinante? Pues para revisar realmente si nosotros podemos invertir matrices. ¿Sí quedó claro esto? Sí. Ok, esto es, y quiero hacer énfasis, solamente aplicable a matrices de dimensión 2×2. ¿Cómo nosotros calculamos determinantes de matrices mayores? Por ejemplo, un determinante de una matriz de 3×3, o de 4×4, o de 5×5. Y recuerden también que el determinante solamente es aplicable a matrices cuadradas. Si se dan cuenta, desde la semana pasada ya nos olvidamos de todas las demás matrices y solamente estamos trabajando con matrices cuadradas. Estamos trabajando con matrices, en este caso 2×2, 3×3, 4×4, y así es como vamos a seguir. Entonces, ¿cómo calculamos determinantes de matrices que no son de dimensión 2×2? Por ejemplo, el determinante de una matriz n por n. Para esto, nosotros vamos a utilizar un nuevo concepto que se conoce como cofactor. Entonces, voy a definir qué es un cofactor. Un cofactor es una parte de nuestra matriz. Una parte de nuestra matriz que nosotros vamos a generar a partir de esta misma. Por ejemplo, voy yo a crear por acá la siguiente matriz. 1, 3, 5, 1, 2, 9, 0, 1, 0. Así de simple. Los cofactores de la matriz, ¿cómo los formo? ¿Cómo formo los cofactores de la matriz? Bueno, primero nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy aquí a dibujar otra vez la misma matriz, pero sin números, tal cual está. Primero tenemos que respetar unas leyes de signos, pero estas leyes de signos son muy particulares de los cofactores. La primera posición de nuestra matriz, que corresponde al 1, siempre el cofactor que nosotros vamos a calcular siempre va a ser positivo. Y después hacia la derecha y hacia abajo, negativo. Y así se van a ir alternando los signos. ¿Qué quiere decir? Que a este 3 le corresponde este signo de menos, por ejemplo, que a este 1 le corresponde este signo de menos, por ejemplo, a este 5, ¿qué signo debería de ir aquí? Más o menos para el 5. Positivo. Más. Más. Exacto. ¿Y hacia abajo qué signo debería de ir? Menos. Negativo. Menos. ¿Y después? Más. Positivo. Hacia abajo. ¿Y aquí en medio qué signo debería de ir? Positivo. Exacto. Por acá están de acuerdo que debe de ir más y aquí debe de ir menos. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces sería la... Sí, los menos deben de quedar así como en rombo, ¿no? Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Exacto, Sí, exacto. igual. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos y solamente para una matriz un poco más grande, vamos a hacer una matriz de 5×5. De 5×5 sería más, menos, más, menos, más. Después menos, más, menos, más, menos. Después más, menos, más, menos, más. Después menos, más, menos, más, menos.
Después más, menos, más. ¿Sí? Entonces siempre se están alternando entre más y menos, más y menos, más y menos. ¿De acuerdo? Así es como nosotros creamos los signos de los cofactores de la matriz. Ahora, ¿realmente qué es un cofactor? Bueno, el cofactor nosotros lo vamos a calcular de la siguiente manera. Creo que aquí arriba iba un 5. Vamos a decir, voy a calcular todos los cofactores de la matriz y lo voy a colocar en una nueva matrizota. O bueno, no, en una nueva matrizota no. Solamente voy a crear los cofactores. Para uno, ¿a uno qué signo le corresponde? Positivo. Positivo. Entonces yo voy a decir aquí, bueno, Profe, ¿y siempre va a empezar con positivo? Sí, siempre ¿Sí? Empezamos con positivo. Ok, bueno. Siempre. Bien, vamos a calcular el cofactor de esta posición, que es la posición 1, 1, más 1. ¿Qué hago para calcular el cofactor? Bueno, yo elimino esta fila y elimino esta columna. ¿Y por qué eliminé esas dos? Porque esas son las filas y las columnas donde se encuentra el número al cual voy a calcular el cofactor. ¿Qué quedó? ¿Alguien me puede decir qué quedó? ¿Están de acuerdo? 2, 9, 1 y 0. Que quedó disponible Negativo y exactamente, positivo. quedó disponible esa matriz que encerré en amarillo, ¿sí o no? Sí. Entonces, el cofactor de la primera casilla de nuestra matriz, que es la posición 1, 1, es más 1, que multiplica a 2, 9, 1, 0. Ajá, ese es el cofactor de esa posición en particular. ¿Sí quedó claro? Y si es una 9 por 9 vaya, también se elimina la primera fila y la primera columna, ¿no? Sí. Y queda Lo que todo lo queda demás, es que sería una matriz de 8 por 8. Ok. Gracias, profe. Bueno, yo como lo había aprendido, Ajá. era tapando con el dedo la fila y la columna del número que se quiere encontrar y ya queda igual 2, 9, 1, 0. Es lo mismo, porque mira, ahora vamos a calcular, por ejemplo, el cofactor de este número. ¿A ese número qué signo le corresponde? Menos. Menos. Entonces, de entrada es menos 3. Y el cofactor, si ustedes se dan cuenta, 1, 9, 0, 0. taparía esta, ¿y qué me sobrevivió? Como bien lo dijiste tú, me sobrevivió este, y me sobrevivió este y este, porque esos son los que no están tapados, ¿sí o no? Sí. ¿Todos sí? ¿Sí entendieron por qué? Sí. No, pero... O sea, también puede agarrar cualquier número de cualquier número. El cofactor de menos 3 es 1, 9, 0, 1. ¿Sí? Este es el segundo cofactor. ¿Cuál tiene que ser los primeros de arriba o también puede agarrar los de abajo, vaya? ¿Cuál sería el cofactor de este? No, profe, en el cofactor es 0, 0. Ah, sí, tienes toda la razón. El cofactor de por acá sería 0, 0. Muy bien, muy buena observación. Ok. ¿Cuál sería el cofactor de 2? ¿Qué signo lleva de entrada? Positivo. Es más 2. Muy bien. El signo es más 2. Y entonces, ¿están de acuerdo que tacho esta fila, tacho esta columna y qué me queda? 1, 0, 5, 0. 1, 0, 5, 0. Exacto. Me queda 1, 5, 0, 0. ¿Cierto? Y maestro, quiero saber si, por ejemplo, para el 5 sería como quitar aquí el 1, el 3 y luego 9, 0 para que luego quede aquí 1, 2, 0, 1, ¿no? Con la condición de que quede 5 positivo, ¿no? El cofactor de ese número, o más bien el signo de ese cofactor. Bueno, vamos a calcularlo para sacar de dudas a Ian. Vamos a calcular el cofactor de este número que está acá. ¿Cuál es el cofactor de ese número? De entrada, ¿qué signo lleva? Positivo. Más 5, perfecto. Ahora, pues debo de tachar esta y esta porque es en esas posiciones donde se encuentra el 5 y que sobrevivió. Sobrevivió 1, 1, 0, 2, 1. Sobrevivió 1, 0, 2 con 1. ¿Estás de acuerdo, Ian? Sí, así es. Creo que sí. Ok, muy bien. ¿Dudas en general de esto, chicos? No, profe. Bien, eso espero. ¿Para qué nos ayuda? ¿O no, nos va a pedir digamos, una tarea que diga,
busca el cofactor de 2 o es para qué. ¿Para qué nos sirven los cofactores? Bueno, Es que una lo vez necesitas para comprendido calcular esto, la caja. una vez comprendido esto, vamos a calcular un determinante. Voy a volver a escribir otra matriz por acá. Por ejemplo, 3, 1, 5, 7, menos 1, 0. 2, 3, 9. Ajá, Profe, ajá. ¿cómo salía de una, o sea, de una matriz 4x4? ¿Qué? Ajá, ¿Cómo como sería el qué? que, ajá, como el que ahorita vimos, pero Un ahora cofactor de una matriz de 4x4. Bueno, Ajá. antes de calcular un determinante de una matriz 3x3, vamos a solucionar la duda de nuestro compañero. Vamos a poner aquí 5, 1, menos 3, 2, 1, 0, 4. Por ejemplo, esta es una matriz de 4x4. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a calcular el cofactor de esta posición. ¿Qué signo debería de llevar? De entrada. Positivo. Positivo, muy bien. Ese signo debería de ser positivo. ¿Por qué? Bueno, este es más, menos, más, ¿sí o no? Sí. Es positivo. Ahora, entonces es más 9. Ahora, pues voy a tachar esta fila y voy a tachar esta columna. ¿Y qué quedó? 3, 1, 5, 7 menos 1, 1, 2, 1, 4. Exacto. Eso es lo que quedó. Así calcularíamos un cofactor de una matriz de 4x4. Ah, ok. Ajá. Gracias, profe. ¿Qué te das cuenta? Ahora la matriz resultante ya no es una matriz de 4x4, ahora es una matriz de 3x3, ¿sí o no? Sí. Sí. Bien, muy bien. Vale. Voy a Gracias. regresar al ejemplo que vamos a hacer, que era calcular un determinante de la matriz de 3x3, esta matriz. ¿Cómo calculamos un determinante de la matriz? Bueno, para calcular los determinantes de cualquier matriz, nosotros tenemos que utilizar cofactores. Para eso es que les expliqué esto. ¿Cómo calculamos el determinante de una matriz? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es elegir una fila o una columna, la que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, quiero elegir esta. Quiero elegir esta fila que acabo de encerrar. Yo elegí esa, pero ustedes pueden elegir, por ejemplo, así, o a lo mejor pueden elegirlo así, o a lo mejor pueden elegirlo así, como ustedes quieran. Yo en particular quiero calcularlo utilizando esta fila. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular cada cofactor de esa fila. Entonces, yo voy a decir el determinante de esta matriz, y aquí yo ya les estoy poniendo barritas para que, ¿qué significan las barritas? Que es El una cálculo del determinante. Entonces, el determinante de esa matriz va a ser igual a la suma de los cofactores que me salgan. Entonces, voy a decir, voy a empezar a calcular. El primer cofactor, que es para el número 2, ¿qué signo debería de llevar? positivo. Entonces, esto es más 2. ¿Cuál sería su cofactor? 1, 5, Menos 1, 0. Perfecto. Ahora, el 3, ¿qué signo debería de llevar? negativo. Menos 3, perfecto. ¿Cuál es la matriz de cofactores del 3? 3, 7, 3, 7, 0, 5. 3, 7, 0, 5. 5, 0. 0. Perfecto. Entonces yo voy a decir aquí que también se escribe de esta manera. El determinante de la matriz va a ser igual a esto, a esta operación que vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es el signo del 9? Positivo. Más 9, perfecto. Más 9. Ahora, ¿cuál es el cofactor, la matriz de cofactores del 9? 3, 1, 7 menos 1. Exacto, 3, 1, 7 menos 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya calculé los cofactores. Recuerden que lo que queremos hacer es calcular el determinante de esa matriz grandota. ¿Qué hacemos ahora para calcular el determinante? Pues tenemos que calcular los determinantes individuales de cada una de las matrices. Entonces digo, ¿cuál sería el determinante de la matriz de 2 por 2? 1 por 0, 0. 0. De entrada lleva un signo de menos. Menos 1 por 5, ¿cuánto es?
Menos 5. Menos 5. Muy bien. Ahora viene el menos 3. ¿El determinante cuál sería? 3 por 0. 0. 0. Menos 7 por 5. 35. 35. 35. Muy bien. Ahora va más 3 por menos 1. Menos 3. Menos 3. Hacia arriba recuerden que siempre va negativo. 7 por 1. 7. 7. 7. Y el determinante de la matriz, jóvenes, el determinante de esa matriz va a ser pues esta operación que estamos haciendo aquí. Menos por menos de esta parte, ¿cuánto es? Más. Más. 5 por 2, Más. 10. ¿Sí o no? 10. Ahora, menos por menos, Sí. Más 3 por 35, ¿cuánto es? 105. Perfecto. Menos 3, menos 7 son menos 10, ¿sí o no? Menos 10. Menos 10 por más 9, Menos no. Menos 90. menos 90. ¿Y la suma de esto cuánto es? 25. 25. ¿25? ¿Sí? Ok, sí, es 25. Entonces, el número es diferente de 0. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular la inversa de esa matriz, sí la vamos a poder encontrar. Así es como calculamos el determinante de una matriz de 3 por 3. Ahora, nosotros, como les comenté hace rato, podemos elegir cualquier fila o cualquier columna. Yo elegí esa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si elegimos otra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nada más para corroborar que efectivamente lo que les estoy comentando pues es cierto. Vamos a elegir esta que encerré en cafecito. ¿Ok? Entonces vamos a decir, el determinante de esa matriz va a ser igual a, el primer cofactor es 5. ¿Qué signo lleva el 5? Positivo. Ajá. Entonces es más 5. ¿Y su matriz de cofactor cuál sería? 7 menos 1, 2, 3. 2, 3. Perfecto. Más. Después viene un 0, ¿están de acuerdo? Sí. Y aquí no importa qué matriz haya. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier número, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Entonces esa matriz, pues podemos nosotros evitarla. Ahora, la que sigue. El 9, ¿qué signo lleva el 9? Positivo. ¿Perdón? Positivo. Positivo. ¿Cuál es su matriz de cofactor? 3, 1, 7 menos 1. Ok. Calculamos el determinante. Esto va a ser igual a 5 que multiplica a 7 por 3, 21. Menos 2. ¿Sí o no? Sí. Más 9. El determinante 3 por menos 1 es menos 3. Menos 7 por 1 es 7. Y el resultado de esto, ¿cuánto es? 5. 21 más 2, ¿cuánto es? 23. ¿Sí o no? Sí. Más 9. Menos 3 por menos 7. Menos 10. Menos 10. 5 por 23, ¿cuánto es? 115. Menos 90, igual a, 25. que es exactamente lo que obtuvimos acá. ¿Sí? El determinante no varía. El determinante es único para cada matriz. Entonces, ustedes pueden elegir cualquier fila y cualquier columna. Vamos a seguir obteniendo 25. Por ejemplo, si yo les digo, rápidamente, prueben esta fila, van a volver a obtener 25. O si les digo, ¿saben qué? Ahora prueben esta. Van a volver a encontrar 25. ¿Cuál es el consejo que yo les doy? Siempre busquen donde existen ceros, porque donde existen ceros, ahí ya no habría por qué hacer operación, porque todo eso se reduce. Ajá. Entonces siempre busquen donde haya la mayor cantidad de ceros en alguna fila o en alguna columna, escojan esa y entonces pues trabajen con ella, jóvenes. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. ¿Seguros, seguros? Sí, profe. Ok. Bien, vamos a calcular ahora un nuevo determinante.
pero vamos a aumentar miren, de mi otra clase. Vamos a aumentar, me voy a ir hacia arriba, o bueno, voy a perderme en el espacio, porque no sabía que aquí había cosas. No voy a empezar por acá, para que nada me interrumpa. Ok, entonces vamos a calcular el siguiente determinante. Ahora queremos calcular el determinante de la siguiente matriz. 2, 3, 0, 0, 1, 0, 5, 2, 1, 0, 4, 0, 3, ajá, 1, 5, 0. Que vamos a calcular el determinante de esa matriz. ¿Sí? Agarra la última, la más fácil, ¿no? Exacto. Si nosotros escogemos la última fila, en este caso la última columna, es más fácil, porque hay 3 ceros en ella. O sea, su compañero dice, hay que calcularlo con esto. Y él tiene razón. ¿Por qué? Porque aquí nosotros solamente tendríamos que hacer un cálculo, este cálculo, y entonces encontraríamos el determinante de la matriz. Vamos a hacerlo como él lo dice, para poder, para que ustedes vean cómo se calcula un determinante de una matriz 4x4, que de hecho, mientras más grande sea la matriz en tamaño, más difícil es calcular un determinante de esta forma. Entonces, yo les recomiendo que esta metodología la aprendan muy bien, porque aparte nos va a servir para el siguiente tema que vamos a ver antes de examen. ¿Cómo calculamos el determinante de esta matriz de 4x4? Bueno, primero les voy a pedir que nos salgamos y vuelvan a entrar, porque ya se va a acabar para que quede esto en un solo video. ¿Sale? Los espero. ¡No!